Bienvenidos todos, bienvenidos a otro episodio de Punto de Vista, un programa de School Rubric. El día de hoy tengo el placer de tener a Rafael Martínez Reiné con nosotros. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. A ti, Rafael, por aceptar esta invitación. El día de hoy tenemos a Rafael, quien ha escrito un artículo muy interesante que se llama El confinamiento que salvó la educación. Y el día de hoy la idea, Rafael, es que conversemos un poco acerca de tu artículo y que nos cuentes un poco de dónde salió esto. Y yo creo que la primera pregunta que tienen nuestros oyentes o nuestros visitantes es si nos puedes contar un poquito acerca de tu área del conocimiento y cómo surge ese interés por esa área. Bueno, pues comentar primero, ¿no? Yo soy maestro de educación primaria, ¿vale? Concretamente, el año del confinamiento, previo al confinamiento, era tutor de un grupo de tercero de educación primaria, que son niños de 8 años. Y la verdad que todo esto surge porque en los coles donde he estado, ¿no? Siempre he visto que tanto el profesorado como los niños y niñas pues no tienen una gran destreza con los recursos tecnológicos, más allá del juego que hacen en casa, ¿no? Cuando utilizan algún juego o cuando están viendo algún vídeo de YouTube, ¿vale? Y desde el punto de vista del centro educativo, a pesar de que la legislación vigente y las nuevas tendencias, pues, proponen el uso de las TIC continuamente, ¿no? Como por ejemplo la competencia digital, ¿no? De las competencias clave, pero realmente en los colegios no se trabaja, ¿vale? Y yo siempre, desde que empecé a trabajar, pues siempre he tenido muy presente la tecnología y los recursos tecnológicos dentro de mi aula, pero siempre me ha costado mucho que el resto de compañeros pues se unieran a mí y trabajaran, ¿no? Y me ha costado siempre mucho pues obtener recursos por parte del centro para poderlos utilizar. Y a raíz del confinamiento, pues todos nos saltaron las alarmas, ¿no? Y todos los docentes, las familias, los alumnos y alumnas, pues necesitaron la tecnología para poder continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y ahí fue realmente donde me di yo cuenta que el confinamiento a la docencia, ¿no? A la educación, pues le había venido muy bien desde ese punto de vista, ¿no? Y una de estas reflexiones mías personales que hago conmigo mismo, ¿no? Pues empecé a pensar sobre ello y dije, mira, me gustaría algún día poder escribir algo. Y cuando School Rubric me ofreció la posibilidad de colaborar, pues no tuve muchas dudas. Lo tenía bastante claro. Ok, ok, súper, Rafael. Bueno, yo creo que has tocado dos temas súper importantes ahorita que nos contabas y uno es sin duda sí. Primero, el reto de la educación primaria, porque pues efectivamente, como lo mencionabas, las competencias digitales en los estudiantes de primaria sí eran una de nuestras grandes preocupaciones cuando inició esto de la pandemia. Y segundo, sí, como la pandemia, digamos que soltó esas alarmas e inició esta discusión tan importante acerca de la tecnología y su rol en la educación. Sin duda también cuando yo leí el artículo, Rafael, voy a ser honesto, pues lo primero que uno se encuentra es siempre el título. Y el título de tu artículo es El confinamiento que salvó la educación. ¿Podrías pues, como ampliarnos un poco de esta frase, contarnos qué significa? Yo creo que mucha gente quedó como, uy, espera, ¿cómo así que la salvó? Creo que hay muchos que aún ven el confinamiento como una crisis, para muchos de nosotros una gran oportunidad, pero quisiera que nos compartieras un poco más acerca de eso. Sí, bueno, el título, pues, bueno, se lleva un poco al extremo, ¿no? Lo de salvó la educación se lleva un poco al extremo, ¿no? En este caso. Pero yo creo que a partir de ahí fue cuando, por lo menos en España, la educación ha dado un gran avance con respecto al uso de la tecnología en las aulas y fuera de ellas, ¿vale? Y, entonces, pues quise que el título fuese un poco eh, exagerado, ¿no? Para que ya captase la atención del lector, ¿no? Y también para que veamos desde el punto de vista personal, que veamos que cualquier situación negativa o mala, al final se puede transformar en una oportunidad, ¿vale? Entonces, por ahí un poco era el título. De hecho, se me ocurrió el título antes que el propio artículo. Okay, sí, sucede muy a menudo, créeme, me ha pasado varias veces, ¿no? Y creo que acabas también de decir algo que me parece súper importante y es una cuestión también de perspectiva y que va muy alineada con el título de nuestro capítulo hoy, que son puntos de vista y es cómo vemos desde nuestro punto de vista las situaciones que se nos presentan, en especial en la educación. Entonces yo sí creo que es
muy valioso enfrentarnos como frente a ese punto de vista y a esa perspectiva. Una de las grandes cosas que, pues, que ha sido tema de discusión, yo creo que desde que inició la pandemia hasta las épocas actuales es pues, el peso que trajo el confinamiento y el peso que trajo la pandemia a los educadores. ¿Cómo fue enfrentar el confinamiento desde la docencia en tu experiencia? Pues realmente el confinamiento llegó y no estábamos preparados para continuar la docencia, porque son pocos los docentes, por desgracia, que tienen cierta habilidad con la tecnología, con el tema de las Moodle, de las distintas plataformas, ¿no? Google Classroom, eh, en- y ya no solo los docentes, sino las familias, ¿no? Yo, por ejemplo, mi colegio es un colegio de compensación educativa, ¿vale? Que aquí en España son centros que están ubicados en lugares socioeducativos de perfil bajo, ¿vale? La mayoría de nuestro alumnado es de perfil bajo. Por tanto, teníamos detrás a una serie de familias que no tenían recursos tecnológicos más allá de un teléfono móvil y que en muchos casos no tenían ni conexión a Internet. Entonces, supuso todo un reto. En primer lugar, porque tuvimos que empezar los docentes que más o menos nos defendíamos, formar al resto de compañeros y dotar a un centro sobre la marcha de una serie de recursos para poder continuar la docencia. No fue nada fácil, pero con el paso de los días, la verdad que se empezó a trabajar bastante bien, las familias se acostumbraron y yo creo que todo esto nos ha venido muy, muy, muy bien porque ya ahora podemos alternar una docencia a través de metodologías como el Flex Classroom, por ejemplo, ¿no? Trabajar desde casa una serie de contenidos para después llevarlo a la práctica en el aula, ¿no? Llevando a cabo los distintos procesos cognitivos dentro del aula. Y nos ha servido para que estemos mejor conectados con las familias, ¿no? Yo, por ejemplo, gracias al confinamiento también, pues tenemos una acción tutorial con la familia y con los alumnos instantánea. No es necesario de que la familia te diga, ¿cuándo puedo hablar con usted para comentar cómo va el niño? No, ahora mismo, pues a través de las distintas plataformas que tenemos, pues la familia en cualquier momento te pregunta y el docente en cualquier momento le puede responder y resolvemos dudas. Y la verdad que ha sido bastante positivo, pero la verdad que el principio no fue nada fácil. No fue nada fácil porque no estábamos preparados para nada. No teníamos ni recursos tecnológicos, ni disponíamos de conocimientos, ni destrezas, ni teníamos unas plataformas habilitadas para poderlo desarrollar. Todo fue sobre la marcha, con mucha improvisación, pero bueno, yo lo digo siempre, los maestros somos superhéroes y al final los superhéroes normalmente salen adelante y consiguen salvar a las personas, ¿no? Y por suerte conseguimos salir del confinamiento y bastante reforzados. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Creo que además yo tuve la oportunidad de también dictar algunas clases durante este confinamiento y fue abrir el aula de clase a los padres de familia y a las familias y que ya ellas nos vieran en directo y muchos que tal vez tuvieron que trabajar junto a sus hijos mientras sus hijos tomaban clase al mismo tiempo, prácticamente tomaban la clase que uno estaba dictando y empezó a brindar también muchas oportunidades de comunicación, de conocimiento, que en algunos casos fue un reto, pero en muchos casos también fue muy beneficioso porque nos ayudó mucho con esa tutoría que hablas de los estudiantes y poder tener esa cercanía con las familias que siempre es tan importante y que a veces omitimos por los trajines del día o por lo que suceda en el día a día. ¿Crees tú que la brecha digital que existe ha disminuido gracias a lo que se vivió o gracias a lo que vivió el mundo? Ha disminuido no gracias a las administraciones, porque las administraciones realmente han dotado a los centros de poco material, por lo menos en España, ¿vale? El conocimiento que tengo yo de España. Pero, sin embargo, las familias sí que han visto que la evolución de la educación va a tirar hacia las clases no presenciales, ¿no? A través del streaming. Entonces, muchas de las familias sí que han empezado a dotarse de recursos y muchos docentes de su propio bolsillo han empezado a tener recursos propios para poder dar las clases lo mejor posible. Pero realmente los que deberían haber sacado las castañas del fuego son las administraciones y las administraciones pues bien poco han hecho. En mi cole la verdad que desde el confinamiento hasta ahora disponemos de gran cantidad de recursos tecnológicos. Este año hemos adquirido Chromebooks, tenemos por cada uno de los ciclos, aquí en España dividimos en ciclos, cada ciclo está compuesto por dos niveles, ¿vale? En total, educación primaria abarca 6 niveles, pues tenemos para el primer ciclo,
que son los más pequeños, disponemos de un carro con tabletas. Para el segundo ciclo disponemos de los Chromebooks y para el tercer ciclo disponemos de los portátiles que nos ha dotado la administración educativa, ¿vale? Que tampoco son gran cosa, no son portátiles muy potentes y tienen multitud de fallos, ¿no? Entonces, desde el confinamiento hasta ahora, pues disponemos de estos carros. Mi colegio es un continuo, es una autopista de carros para una clase y para otra, y la verdad que eso es un motivo de alegría para mí, porque yo estaba acostumbrado a que nadie trabajara con ordenadores. Y ahora pues tenemos hasta pelea, entre comillas, ¿no? Entre compañeros. Me toca a mí las tabletas, pues yo quiero coger las tablets, pues. Entonces, y la verdad que ha cambiado, algo ha cambiado, algo ha cambiado. Cada vez que se escucha un carro por un pasillo, pues dice, mira, van a trabajar con los ordenadores. Y al final, pues todo esto, lo bueno que tiene es que el alumnado se motiva. Sí. Y un alumnado motivado es un alumnado que está más dispuesto a aprender, como dice la neurociencia. Y no solamente el alumnado, sino que el maestro está viendo que su alumnado está motivado, que está trabajando bien y que está aprendiendo mucho más, y el docente se motiva. Y al final todo esto, pues, ¿en qué repercute? Pues en una mejora en la calidad educativa. Está claro. Ok, ok, no, sin duda, sin duda. Creo que han habido cambios, hay cambios importantes, cambios de adaptación. He visto, sin duda, lo que mencionas ahora, digamos, esa alocación de recursos, porque pues todos los centros tenemos, en cierta manera, unos limitantes de recursos y los docentes, sí, yo quiero las tablets, yo quiero reservar, y se ha vuelto extremadamente importante y el trabajo del departamento de tecnología se ha vuelto cada vez más importante porque escuchas tú en los chats todos los días, es que el internet o el video no me está funcionando, mis chicos no tienen acceso a internet. Creo que, creo que esa brecha digital ha empezado a disminuir en cierta medida, sin decir que la hayamos pues cerrado, y siendo muy conscientes de que nos queda un gran trabajo en esa enseñanza explícita de esas habilidades digitales para poder cerrar esa brecha. Yo creo que ahora también lo que los colegios nos hemos dado cuenta es que debemos enseñar de estas cosas de manera explícita y enseñar la ciudadanía digital de una manera mucho más clara y bueno, muchas cosas para ir cerrando esa brecha. Bueno, otra pregunta que tienen nuestros oyentes y nuestros visitantes es, ¿cómo combinar la educación y la tecnología de una manera asertiva? Yo creo que veníamos de una historia que ya había sonado Flip Classroom desde Finlandia y bueno, ya habíamos escuchado muchas cosas y veníamos de una situación en la que tal vez, no sé si era lo mismo que sucedía en España, pero en mi contexto era la tecnología se había vuelto lo mismo que tú escribías antiguamente en el pizarrón o en el tablero, lo habías trasladado a un PowerPoint y lo proyectabas y ahí iba la clase y ese era el uso de la tecnología, pero pues después de la pandemia con todo esto, ¿cómo combinar la educación y la tecnología de una manera asertiva? Pues lo primero, la clave está en combinar, porque ni todo tiene que ser tecnología ni todo tiene que ser pizarra. La clave está en alternar las dos formas, porque el niño tiene que escribir en ordenador, pero también tiene que escribir con la mano. Entonces, es muy importante el combinar, ¿vale? Saber buscar los momentos. Y yo creo que aquí lo más importante es los propios procesos cognitivos, ¿no? De la taxonomía de Bloom, que parten de los procesos cognitivos simples a los complejos. Pues yo creo que por ahí los primeros niveles debemos de trabajar de forma más por medio de lectura, por medio de la escritura, y a medida que vamos avanzando y al final nos vamos a enfrentar a los diferentes retos o tareas o dentro de los proyectos, pues a partir de ahí pues ya utilizar más lo que es la tecnología pues, para elaborar un vídeo, un podcast, para elaborar cartería o escribir una novela, ¿vale? Y yo creo que lo importante es siempre buscar el término medio. Ni todo es tecnología, ni todo es cuaderno y pizarra. Porque ahí es donde está la clave de todo. Al final, ni blanco ni negro. Yo creo que siempre nos tenemos que mover por los tonos grises. Ok, sí, un balance, el balance siempre es, y es la posición más difícil de encontrar al final del camino. Bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos del uso de las herramientas tecnológicas dentro del aprendizaje y la enseñanza? ¿O cuáles establecerías tú que son los objetivos de Pues yo esto? creo que el principal objetivo está claro. Ahora mismo la educación en Europa, ¿no? Está ligada al desarrollo de las competencias clave. Y una de esas competencias clave es la competencia digital. Al fin y al cabo, las competencias claves que son, pues preparar al alumnado para la vida adulta. Y la vida adulta actualmente, y en un futuro cuando estos niños y niñas sean adultos, todavía más, ¿no? Demanda, pues, alumnos que estén alfabetizados digitalmente, ¿vale? Y que sepan manejar las distintas herramientas, ¿vale? Para su propia vida cotidiana y para su propia vida laboral. Por tanto, yo creo que el principal objetivo es
utilizar la tecnología para que el alumnado sepa desenvolverse en la vida cotidiana. A partir de ese gran objetivo, pues podemos sacar otros pequeños objetivos, ¿no? Como es, por ejemplo, que aprendan a seleccionar la información crítica y no se queden con lo primero que ven, ¿no? Los fake news. Yo lo hago mucho cuando le digo a los niños y niñas, buscar información sobre este ecosistema. Y ahora, o buscar información sobre estos animales. Empiezan a buscar información, pinchan en la primera página y ahora empiezan a anotar cosas. Les digo, nunca os quedéis con lo primero, tenéis que seguir leyendo porque puede ser que haya algo que no sea correcto. Entonces, ese puede ser otro objetivo. Y luego, pues, aprender a utilizar la tecnología de forma adecuada. Voy a poner un caso concreto que tuve en un cole. Yo llegué a un cole y en el cole no había nada de tecnología, cero tecnología. Y yo quería hacer una actividad tan simple como realizar un Kahoot. Yo quería hacer un Kahoot. Y le propuse a la dirección del centro, al equipo directivo, que los niños trajesen un dispositivo, ya fuese un móvil o una tablet, al centro para poder realizar ese Kahoot. Bueno, pues el equipo directivo comenzó, no, es que eso es peligroso, es que los niños pueden hacer fotos, vídeos. Y yo creo que ese es otro de los objetivos, que realmente enseñemos a los niños cómo utilizar bien esa tecnología. Que sepan, que enseñemos a los niños a utilizar una cámara, que es lo que está permitido y lo que está prohibido hacer con una cámara. Y ese puede ser otro de los objetivos. Pero yo creo que el principal es preparar al alumnado para la vida adulta, que el alumno cuando sea adulto sepa realizar un currículum en Word o en la plataforma que utilice, sepa utilizar una hoja de cálculo para elaborar un presupuesto. Y yo creo que eso es lo más importante de la tecnología. Claro, claro, no, que sepa explorar pues has tocado las dos palabras claves que hemos encontrado siempre, es la ciudadanía digital y unas cuestiones que cada vez se le presentan más a los niños porque ya, pues antiguamente no era solo la búsqueda de información, sino, si bien lo mencionabas, la cantidad de fake news que salen, hay estudios pues, que demuestran que las fake news crecen mucho más rápido que las noticias reales, los términos de privacidad con todos los, pues, juicios que hemos visto, en especial en los Estados Unidos, respecto a Facebook, a Cambridge Analytica. Yo creo que se va volviendo cada vez más importante que los estudiantes entiendan eso, porque esa va a ser su vida. Esa va a ser su vida esa es su vida actual ya, y van a tener que enfrentarse de manera mucho más directa en algunos años. Entonces, Bueno, hay que decir que el Kahoot lo hice. ¿y qué Y a tal? raíz de que yo hice el Kahoot, otros compañeros empezaron a utilizar también los teléfonos móviles y las tabletas en clase. O sea que al final, con esta experiencia, ¿no? Que te tiras un poco de cabeza al agua sin ver cuánta profundidad hay y sin ver si hay pirañas, pues al final resulta que no hay tanta profundidad, que no hay pirañas y que el agua está caliente. Y otros compañeros pues se tiran contigo, ¿no? Y yo creo que esto es importante, que salgamos de nuestra zona de confort, investiguemos y vayamos descubriendo cosas nuevas, porque todo lo nuevo al final motiva y si motiva, pues ya lo he dicho antes, ¿no? Si motiva, pues enriquece. Claro, claro, y siempre es bueno tener esos early adopters que llamamos en la campana de adaptación de tecnología para que los demás se vayan uniendo y llegar, claro. Bueno, hay varias herramientas, Kahoot es una de ellas, muy, muy famosa, digamos, por los términos de gamificación y por cómo apareció y la competencia y todo. Y han aparecido otras herramientas como Genially o Quizzes. ¿Qué estrategias darías a los docentes que quisieran hacer uso de estas herramientas? Pues lo más importante que le diría es que no tengan miedo a enfrentarse a una herramienta, pero es importante que la conozcan bien antes de utilizarla en el aula, porque yo no puedo ponerle a los niños, vamos a utilizar Kahoot, y le pongo el Kahoot y ahora tenga yo que llamar, como me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me llaman, ven un momento a clase, que no sé cómo funciona. Es muy fácil hoy día aprender, ¿vale? Porque con poner en YouTube cómo hacer un Kahoot, ya sabemos cómo hacer un Kahoot en 10 minutos, ¿vale? Por eso es importante que no todo lo que veo es válido, porque me gusta y porque a alguien le haya ido bien. Lo estudio, lo analizo, lo aprendo y ya después veo si con mi grupo clase puede ser una herramienta buena para utilizar, ¿vale? Entonces, lo más importante yo creo que es que en primer lugar nos formemos en dicha herramienta y después analicemos si es beneficiosa o no es beneficiosa. Yo, por ejemplo, utilizo muchas herramientas y hay otras muchas que me gustaría utilizar, pero que no las utilizo principalmente pues porque la edad de mi alumnado no es acorde para utilizarla, ¿no? Por ejemplo, el Google Classroom, yo con mi grupo no lo utilizo porque son niños de segundo, tercero, cuarto de primaria y sin embargo pues utilizo otras herramientas tipo ClassDojo o algunas así que son más visuales, más intuitivas para ellos.
Sí, sí, bueno, ahí hay dos cosas que yo quiero resumir y retomar y es sí. Primero, conocer el grupo con el que estás trabajando, ser muy consciente de las edades, sus habilidades y cuáles también son sus intereses. Conocer también las herramientas como docente y ser consciente que hay algunas herramientas que van a estar más ajustadas para ciertos temas y también para ciertos estilos de enseñanza y aprendizaje, que uno siempre tiene que ser muy claro en eso y muy conciso en eso, porque al final del camino no todo siempre va a ser para todos. Y eso es una cuestión que yo sí he visto, como bien lo mencionas, con las herramientas tecnológicas. A veces los profesores en ese afán de cambiar y de implementar la tecnología tal vez no son muy conscientes de eso. Pero bueno, ¿qué aprendizajes quedan después de la pandemia desde la docencia? ¿Qué aprendizajes dirías tú que son esos más importantes después de después de la pandemia? Pues el aprendizaje creo que más importante como docente que tenemos que tener es que tenemos que estar en constante aprendizaje. No podemos quedarnos en lo que ya sabemos. Tenemos que seguir ampliando horizontes. Tenemos que buscar en Internet recursos. Tenemos una herramienta que es Twitter, ¿no? Que gracias a Twitter pues nos hemos conocido nosotros, ¿vale? Porque ahora mismo yo no estaría aquí si no fuese gracias a esa herramienta. Y con esa herramienta pues hay un grupo bastante amplio de docentes que comparten experiencias, recursos y simplemente con estar en esa herramienta y echarle un vistazo todos los días se sacan cosas nuevas y ya luego pues tenemos cursos, tenemos libros, tenemos gran cantidad de recursos para aprender y seguir aprendiendo en el futuro. Y yo creo que nunca debemos de decir ya lo sé todo, no, porque surgen metodologías nuevas, surgen nuevas experiencias y tenemos que estar preparados, esperemos que no ocurra más, pero si ocurre alguna situación parecida a la que ya sufrimos, pues que estemos preparados para lo que venga. Claro, no, y aprovecho también para hacer una pequeña cuña. Los invito a visitar schoolrubric.es, donde van a encontrar, como bien lo dice Rafael, una gran cantidad de información, de recursos, de historias de educadores inspiradores para que apliquen herramientas y conozcan casos de éxito que puede que sean útiles para cada uno de sus centros educativos o sus grupos, o sí, o sus grupos de clase. Bueno, al comienzo de esta entrevista hablamos de la importancia de tu título y cómo tu título llegaba, digamos, al lector de manera inmediata. Eh, ¿Crees tú que el confinamiento salvó la educación y por qué? Bueno, pues al final, ¿no? Termino el artículo comentando, porque el artículo lo tengo escrito un poco así en tono de novela, ¿no? Un poco, ¿no? Contando lo que ha sucedido. Y al final un poco remato con una situación que en España la estamos sufriendo bastante gracias a que tenemos una serie de políticos que no se ponen de acuerdo para nada. Solamente se ponen de acuerdo en lo que tienen que cobrar. Y desde que yo empecé a trabajar he pasado por 4 leyes educativas, ¿vale? 4 leyes educativas y empecé a trabajar en el año 2011, ¿vale? 4 leyes educativas de 2011. Y al final, pues, lo que hago, ¿no? Porque todas estas leyes educativas realmente sí están, yo siempre lo digo, están por delante de lo que realmente está pasando en las aulas. Porque promueven cosas como, por ejemplo, la última ley educativa que va a entrar en vigor ahora en este curso próximo, eh, habla del diseño universal de aprendizaje, habla de muchísimas cosas, ¿no? Habla de los ODS, pero porque esa ley diga eso, no quiere decir que después en el aula se trabaje el DUA. No se trabaja el DUA, ¿por qué? Porque no nos está proporcionando a los docentes herramientas para que sepamos qué es el DUA y cómo lo tenemos que trabajar, ¿no? Entonces siempre digo que la ley va por delante de lo que está pasando en las aulas. Y al final, pues, el resumen que hago de todo esto, ¿no? Es que ha hecho más una ley que se sacó sobre el confinamiento que una ley educativa en España. Porque esa ley, que era una ley que decía que no podíamos estar en clase, que teníamos que intentar dar las clases desde casa, pues al final esa ley ha hecho mucho más por la educación que todas las leyes educativas que tenemos en los últimos años. Y, y yo creo que el confinamiento salvó la educación, no, porque todavía queda mucho por hacer, pero sí que ha hecho bastante por mejorar la educación, por lo menos lo que yo conozco, en nuestro país, en España y sobre todo en mi región que es Andalucía. Ok, ok. Rafael, bueno, no, gracias de nuevo por aceptar esta invitación a este capítulo de Puntos de Vista con School Rubric. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Me encantó escuchar tu punto de vista, tu experiencia desde España. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro contexto, yo desde el contexto colombiano, tú desde el contexto español y muchos de nuestros colaboradores desde diferentes partes del mundo han vivido experiencias diferentes
Y es muy, muy bonito ver también ese punto de vista en donde esas leyes sanitarias y esos decretos sanitarios que muchos enfrentamos, pues también tuvieron un impacto muy importante en la educación sin tal vez ser su objetivo principal y directo. Los invito a todos de nuevo a leer el artículo de Rafael en nuestra página web, El confinamiento que salvó la educación, un artículo muy interesante con grandes ideas. También los invito de nuevo a estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Van a encontrar una gran cantidad de recursos, gran cantidad de historias, historias inspiradoras, historias de entrenamiento, narrativas, anécdotas que de una u otra manera nos van a seguir ayudando a conformar esta red de educadores y esta red de excelencia en la educación, que es lo que en realidad buscamos en School Rubric. Entonces, Rafael, muchísimas gracias de nuevo por venir, por aceptar esta invitación. Pues nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo, tanto para escribir artículos como para este programa. Es un verdadero placer y nada, espero que les guste el artículo y que sigan disfrutando con School Rubric porque la verdad hacéis un grandísimo trabajo y agradeceros que pongáis vuestro granito de arena también para que la educación cambie y tengamos una educación mucho mejor y tengamos maestros mejores preparados y con ganas de hacer cosas distintas en el aula. Así que nada, un verdadero placer y muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos por estar acá. Y de nuevo, más que bienvenidos a nuestros diferentes canales donde van a encontrar una gran cantidad de cosas muy, muy interesantes, estoy seguro. Gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver y aprender con nosotros en School Rubric, con educadores de todo el mundo. Para obtener más acceso a artículos, revistas, podcasts, episodios en vivo, nuestro directorio de colegios internacionales, cursos y más, visítenos en schoolrubric.es y schoolrubric.org. Gracias.